Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos amigos, dependiendo el día y la hora a la cual estén viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Por aquí vamos a estar conversando, como siempre, temas muy importantes, temas de mucha actualidad relacionados con nuestro país y también con el mundo. Vamos a estar compartiendo una información muy importante que tenemos por acá. Gracias a todos aquellos que están suscritos al canal, a todos los nuevos que se vienen suscribiendo, a todos aquellos que cada día están pendientes de cada video que publico. Gracias a todos aquellos que dejan sus comentarios, que dejan sus me gusta. Gracias a ustedes es posible que existe Marigay Vlogs para llevarles cada día videos nuevos. Recuerden suscribirse para quienes no se hayan suscrito. Déjenme decirles que la mayoría de los que ven los videos no están suscritos. Eso lo vemos en las estadísticas del canal. La mayoría ven los videos pero no se suscriben. La invitación es a que se suscriban para que cada vez que publique un nuevo video les llega esa notificación que les informa que hay un nuevo video publicado en el canal y así no se lo pierden. Ya saben, siempre dejar un me gusta, que es lo que ayuda a que se difunda este contenido. Dejar sus comentarios como siempre y compartir este video para que todos tengan esta información. Es muy grato compartir con todos ustedes toda esta comunidad que cada día crece más, cada día son más los que se suscriben al canal, cada día crece más esta familia con cada comentario que dejan en cada video. Gracias a todos ustedes por dedicar ese tiempo de su día a día para ver los videos y dejar esos comentarios, dejar sus sugerencias. Desde aquí estamos muy agradecidos con todos ustedes. Y bueno, por aquí el video que tenemos hoy es una encuesta que se realizó recientemente. Una de las encuestadoras con mayor seguimiento internacional y con mayor credibilidad, Atlas Intel, publicó un estudio que fue difundido por Bloomberg, por el medio de comunicación, por la página Bloomberg, donde se refleja el momento político y económico que atraviesa Venezuela. Esta encuesta se hizo con una muestra de 2.581 personas adultas encuestadas. Esta encuesta revela datos que están generando mucho debate en el país. Entre ellos, el principal es la aprobación del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, la percepción sobre la economía, los principales problemas que preocupan a la población y el estado de ánimo de un país que enfrenta al mismo tiempo una crisis económica y las consecuencias de un devastador desastre natural. Porque a raíz de esta tragedia que ocurrió en Venezuela recientemente, surgen preguntas, y una es que si el terremoto modificó realmente la percepción de los venezolanos o simplemente dejó al descubierto una realidad que ya venía gestándose desde hace meses, o yo diría desde hace años atrás. En este video vamos a analizar dato por dato los resultados de esta encuesta. ¿Qué dicen realmente las cifras? ¿Qué conclusiones pueden extraerse? Y sobre todo, ¿qué implicaciones podrían tener para el futuro político y económico de Venezuela? Algo importante que hay que señalar es la fecha en la cual se realizó esta encuesta. Esta medición se hizo unos pocos días luego de los terremotos ocurridos el 24 de junio. Y por aquí tenemos que la primera pregunta en esta encuesta es la aprobación de Delcy Rodríguez. Y dice la pregunta, ¿apruebas o desapruebas la forma en que Delcy Rodríguez está conduciendo el gobierno de Venezuela? Bueno, aquí pueden ver la lámina y pueden ver que la desaprobación es claramente mayoritaria. El primer dato de esta encuesta es que la desaprobación supera ampliamente la aprobación del gobierno de Delcy Rodríguez. Ahora, la gran pregunta no es solo por qué existe este nivel de desaprobación, sino cuáles son los factores económicos, políticos y relacionados con la gestión de la emergencia que pudieron influir en la percepción de los ciudadanos. Por lo general, en contextos de desastres, en algunos casos la población respalda temporalmente a las autoridades durante la emergencia. En otros casos, la crisis incrementa el descontento si la respuesta se percibe como insuficiente. En este caso, vemos que la población se inclinó por la segunda, porque se incrementó el descontento producto de que la respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez ante esta situación de emergencia fue insuficiente. Desde la perspectiva política, este es un nivel de desaprobación
elevado que puede dificultar la capacidad del gobierno de generar consensos y fortalecer su legitimidad ante la opinión pública. Y eso lo vemos reflejado en todo lo que se habla, en todo lo que se dice en la población en estos momentos de tragedia que se están viviendo. Ahora aquí vemos la evaluación del gobierno, porque en la lámina anterior vimos la evaluación de Delcy Rodríguez como gobernante, como presidenta encargada. Aquí vamos a ver la evaluación de su gobierno en general, de su gestión. Vamos a ver cuál es la evaluación del gobierno de Delcy Rodríguez. Bueno, esta lámina refleja un mensaje políticamente contundente. Los números hablan por sí solos. Ya el 53,3% califica a la gestión como muy mala. Lo primero que salta a la vista es que más de la mitad de los encuestados emiten justamente un mensaje claramente negativo. En términos políticos, esto significa que la evaluación desfavorable supera ampliamente la favorable. En política, gobernar con una mayoría que califica la gestión como mala implica un desafío importante para la legitimidad política y la capacidad de generar consenso de una gestión gubernamental. Esto políticamente es muy duro porque cuando apenas 1 de cada 6 ciudadanos califica un gobierno como bueno, el debate ya no gira en torno a si existe descontento, sino a cuán profundo es ese descontento y qué consecuencias políticas puede tener para el gobernante y para la población. Otra de las preguntas que se hizo en esta encuesta fue sobre la situación económica. Y dice, ¿cómo evalúas la situación económica de Venezuela, del mercado de trabajo y de tu familia en este momento específico donde ocurrió esta tragedia? Esta pregunta quizás es una de las más contundentes de toda la encuesta porque mide la percepción económica en 3 niveles distintos: la situación de la familia, la economía del país y el mercado laboral. Cuando se comparan estos 3 niveles, podemos ver que se repite un patrón muy importante y muy claro. Los venezolanos perciben una realidad mucho más negativa cuando evalúan el país y el empleo que cuando evalúan su propia situación familiar. En este caso, la economía nacional recibe la peor calificación. Un dato fuerte y dramático que revela esta encuesta y sobre todo esta pregunta es que 79% de la población considera que la situación económica de Venezuela es mala. Apenas el 13% la califica como buena y 7% no tiene una opinión definida. Como bien sabemos, en las encuestas, este porcentaje donde está no sé, no sabe, no contesta, no tiene una opinión definida, por lo general tienden a formar parte del porcentaje que califica la situación económica como mala, porque muchos en esta parte no se atreven a responder por temores o no prefieren responder porque no quieren, se reservan su opinión, pero por lo general el porcentaje que está en este pequeño grupo de 7% casi siempre podemos decir que se dispersa hacia ese 79% que califica la economía de Venezuela como mala. Aquí el mensaje es claro, contundente. La economía aparece como uno de los principales puntos de insatisfacción entre los encuestados. Si la relacionamos con las preguntas anteriores, la desaprobación del gobierno aumenta, la evaluación de la gestión se deteriora y la percepción económica nacional y del empleo es ampliamente negativa. Pasemos ahora a ver cuáles son las expectativas económicas. ¿Cómo evalúas la situación económica de Venezuela, del mercado de trabajo y de tu familia de aquí a 6 meses? En la pregunta anterior se estaba evaluando en la actualidad. Aquí se está haciendo una proyección a 6 meses. Vamos a ver qué opinan los encuestados. Bueno, es interesante de verdad lo que podemos ver en esta pregunta, en esta lámina, porque muestra un fenómeno que suele aparecer en las encuestas de opinión. La diferencia entre cómo las personas perciben la situación actual y cómo creen que será en el futuro. Esta encuesta revela un contraste muy interesante. Venezuela es un país de contrastes, claro que sí. Los venezolanos describen un presente económico difícil, pero no necesariamente un futuro condenado al fracaso. Hay una diferencia entre cómo se vive la economía hoy y cómo se imagina dentro de unos 6 meses. La gran incógnita será si esas expectativas optimistas logran materializarse. Si no ocurre, la frustración podría aumentar.
si de verdad ocurre, las percepciones sobre la gestión económica también pudieran cambiar. Ya hemos visto cómo en épocas anteriores, en momentos políticos anteriores en el país, las expectativas se han caído. Nos hemos hecho, como dicen, expectativas así y luego se reducen así. Esperemos que esta vez estas expectativas que son así se mantengan así o superen las expectativas. Seamos optimistas, esperemos lo mejor y que de verdad esto suceda. Cuando se le preguntó a los encuestados sobre los líderes políticos, las imágenes políticas que figuran actualmente en el país, esto fue lo que se encontró. María Corina Machado, que es la principal líder, actualmente es la principal líder, la que ocupa la mayor aceptación en la población, y esto hay que reconocerlo, independientemente de la forma en la cual pensemos, independientemente del color político al que pertenezcamos, de oposición, por supuesto, porque los del otro bando no van a opinar positivamente sobre un líder de oposición. Pero entre los sectores opositores hay que reconocerlo, quien tiene actualmente el liderazgo es María Corina Machado. En esta encuesta, María Corina Machado lidera la imagen positiva con un 53% de aceptación. Aparece como la figura política mejor valorada. 53% de aprobación, un 20% no sabe, un 28% negativa. Pero como siempre decimos, el no sabe puede desplazarse hacia el positivo. A veces podemos tener una opinión, ambigua de una situación o de una persona, en este caso de un líder político, pero ya luego, como vayamos viendo cómo esa persona se va desenvolviendo o la situación se va desarrollando, nuestra percepción puede cambiar. Y si en este momento no sé y veo que hay cosas positivas que hace esta persona, puedo desplazarme a evaluarla positivamente. Todo va a depender de lo que suceda en los próximos meses, como se reflejó en la pregunta anterior. De aquí a 6 meses evaluaremos la situación y veremos cómo está, y somos positivos en que esperamos que cosas buenas sucedan. Otro de los líderes políticos evaluados en esta encuesta fue Donald Trump. Ocupa el segundo lugar. Bueno, él dijo en una ocasión que si se lanzaba, si se postulaba en unas elecciones en Venezuela, él ganaría. Bueno, aquí la población ha dicho que tiene 50% de aprobación. Está en el segundo lugar, ocupa el segundo lugar. Este es uno de los datos más llamativos de esta encuesta, que siendo un dirigente extranjero obtiene una valoración muy alta entre los venezolanos. Bueno, suponemos que esto es debido a todo lo que ha venido ocurriendo a partir del 3 de enero para acá. Los venezolanos estamos muy agradecidos de que Estados Unidos, bajo la gestión de Donald Trump, haya intervenido en el país. Si bien al principio del 3 de enero, los días siguientes del 3 de enero, la aprobación de Donald Trump era mucho más alta, ciertamente ha disminuido un poco porque no se han visto los cambios que esperamos en el tiempo que queremos. Otro de los líderes políticos evaluados en esta encuesta fue el presidente electo Edmundo González Urrutia, con una evaluación positiva del 43%. Marco Rubio es otro evaluado en esta encuesta, el que lleva las riendas actualmente de Venezuela, quien dirige el proceso de transición en Venezuela. Marco Rubio también tiene una aceptación mayoritariamente positiva según esta encuesta, 42%. Bueno, tomando en cuenta que al igual que Donald Trump, se trata de un líder político extranjero estadounidense y tiene una valoración positiva considerable. Es alta, se considera alta. Si estos resultados fueran representativos del conjunto del electorado venezolano, bueno, podrían surgir algunas cosas. María Corina, como le hemos dicho, continúa siendo la figura con mayor aceptación a nivel nacional. Donald Trump y Marco Rubio mantienen una percepción positiva significativa entre los encuestados, algo poco común para líderes extranjeros. Suponemos que esta aceptación proviene de que ellos han sido quienes han liderado todos estos cambios que se han venido dando en Venezuela, que, como repito, no son los esperados ni en el tiempo que esperamos, pero los cambios, para que den buenos resultados, tienen que darse paulatinamente, tienen que darse en los tiempos definidos. Ciertamente yo también quiero cambios más rápido y lo he reflejado en algunos de mis videos anteriores,
Pero cuando los cambios se hacen rápido, de un día para otro, a veces no tienen los efectos positivos que esperamos. Recordemos el 11 de abril de 2022, donde se hicieron cambios de manera inmediata, de manera brusca, y no se tuvieron los resultados esperados. Todo lo contrario, se obtuvo un resultado muy negativo. Tenemos que ver hacia atrás, detenernos un momento y ver hacia atrás y ver los resultados que hemos tenido, porque para eso es la historia, para conocerla, aprender de ella y no repetir los mismos errores. Esperemos los cambios que se van a venir dando a partir del 1 de agosto. En esta posición los cambios tienen que ser paulatinamente, tienen que irse dando poco a poco en los tiempos que tienen que ser para tener los resultados que esperamos. Aquí tenemos una pregunta muy similar a una de las anteriores. ¿Apruebas o desapruebas la respuesta del gobierno venezolano y de las autoridades competentes frente al terremoto? Un contundente 65,4% no la aprueba, 19,3% la aprueba y un 15,3% no sabe, no responde. Como ya hemos dicho, este porcentaje que se ubica en no sabe, no responde, no sé, prefiero no responder, es que por alguna razón no quiere dar su opinión y se la reserva, y cuando sucede así, por lo general, esto se dispersa hacia la desaprobación. Suponemos que la desaprobación en este caso es mucho mayor que 65,4%. Es lo que podemos intuir de aquí. Aquí viene una pregunta muy importante que se realizó en esta encuesta. ¿Confías en los siguientes actores nacionales para contribuir en un proceso de gestión de crisis y reconstrucción luego del terremoto? Vamos a ver cuáles son los actores aquí. Médicos y personal de salud, bomberos, empresas y sector privado, ONGs y fundaciones, entidades religiosas, María Corina Machado, Gobierno Nacional y autoridades competentes, fuerzas policiales, presidenta encargada Delcy Rodríguez, Ejército Venezolano, presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. En este caso particular, la confianza de los venezolanos se centra en los actores como salud, bomberos, empresas privadas, ONG, mientras que las instituciones políticas y de seguridad muestran niveles muy bajos de credibilidad, lo que puede influir en quiénes serían vistos como protagonistas de una eventual reconstrucción nacional tras el desastre. Esta pregunta es muy importante, muy importante. ¿Confías en los siguientes actores internacionales para contribuir en un proceso de gestión de crisis y reconstrucción luego del terremoto? Digo porque es muy importante esta pregunta, pues por la alta presencia de Estados Unidos en el país. Como aquí podemos ver en esta lámina, el gobierno de los Estados Unidos es quien tiene el mayor porcentaje. 75% de la población ha dicho que confía en que el gobierno de Estados Unidos puede contribuir con un proceso de gestión de crisis y reconstrucción favorable luego del terremoto. Es el que tiene el primer lugar. Luego venimos con ONGs internacionales. Hay muchísimas en estos momentos en el país, muchísimas ONGs internacionales apoyando en este momento de crisis. Han apoyado de una manera muy favorable, muy positiva. Se les agradece a todos, se les agradece inmensamente toda la ayuda que han prestado al país en este momento tan difícil. La Unión Europea también es una de las mejores evaluadas con 59%. El gobierno de Colombia, las Naciones Unidas, gobierno de Brasil, gobierno de China, gobierno de Rusia, gobierno de Irán, gobierno de Cuba. Ya aquí empieza a decaer el porcentaje, ya en Rusia, Irán, Cuba, ya los porcentajes empiezan a ser poco favorables. Yo diría que esta es una de las láminas más importantes, de las preguntas más importantes, porque el gobierno de Estados Unidos es quien encabeza esta pregunta, el porcentaje más positivo en esta pregunta. Ya hemos visto en videos anteriores cómo la posición favorable a Estados Unidos en algunos temas como dolarización y Estado 51 son temas muy debatidos, son temas donde también un alto porcentaje de la población opina de manera positiva, sobre todo a la dolarización, más que a pertenecer a Estados Unidos como Estado 51.
esta encuesta lo que refleja es que traemos como un hilo ya con esos temas anteriores y lo que se refleja en esta encuesta, donde la población encuestada, la muestra que se tomó para esta encuesta, el 75% de la población toma como que Estados Unidos es quien puede contribuir en un proceso de gestión de crisis y reconstrucción del país luego del terremoto. De hecho, ya Estados Unidos tiene amplia presencia en el país, apoyando en la reconstrucción con las donaciones, con los efectivos que están en los hospitales móviles, con las viviendas que se han proporcionado, con carpas móviles, con todo esto, con ayuda humanitaria, en alimentos, en medicinas, y lo que se espera que ocurra a partir del 1 de agosto también estaría incluido en cómo podría contribuir Estados Unidos en este proceso de reconstrucción del país. ¿Qué significa esto? ¿Queremos que sea Estados Unidos quien lleve las riendas del país? Será importante hacerse esa pregunta porque como venezolanos somos un país soberano. ¿Y por qué muchos han llegado a desear que sea un país externo quien lleve la gestión de crisis en el país? Esto llama a pensar no solamente al sector del gobierno encargado actual, sino también a los sectores de oposición, que son quienes en un futuro, cuando haya elecciones en el país, tomarían las riendas del país y que se espera que la gestión gubernamental que hagan sea positiva para que esta percepción cambie, porque cuando somos soberanos de un país queremos que autoridades propias del país sean las que gobiernen. Yo quiero que a Venezuela la gobierne un venezolano o venezolana. Ojo, cuando he hablado del Estado 51 es un caso hipotético. No es que yo diga que eso va a ocurrir o que quiera que eso ocurra. Yo he hecho una evaluación, un análisis, porque es un tema que ha estado en mesa de discusión, el Estado 51, y he hecho un análisis de cómo pudiera darse ese cambio, de cómo puede y por qué no puede ser. He hecho simplemente un análisis. Sí he estado un poco más inclinada hacia la dolarización porque sé lo que es vivir en un país dolarizado, conozco las ventajas de vivir en un país dolarizado y pienso que para Venezuela también pudiera tener muchas ventajas. Pero ya lo del Estado 51 es otro tema. Es así como que, no sé, Rick. Entonces no me inclino mucho por ese. Pero bueno, como no se sabe qué puede ocurrir, estamos a la espera de lo que ocurra. Y otra de las preguntas más importantes que tenemos aquí en la encuesta, y es una de las preguntas por las cuales, uno de los temas por los cuales los venezolanos han alzado su voz, y es, en el contexto de la crisis generada por el terremoto, ¿consideras que la celebración de nuevas elecciones debería ser? La primera opción es más urgente antes que el terremoto, menos urgente, debe priorizarse la reconstrucción, y la otra es considero que no afecta. Bueno, podemos ver que el 45,7% indica más urgente que antes del terremoto. O sea, si antes del terremoto queríamos elecciones ya, luego del terremoto aumenta la urgencia de que haya elecciones en el país, elecciones lo más pronto posible. Bueno, si comparamos esta gráfica con las anteriores, podemos ver algo muy importante. Los actores con mayor confianza fueron médicos, bomberos, empresas privadas y ONGs. Las instituciones políticas obtuvieron niveles muy bajos de confianza. De ahí surge, no confiamos en estas instituciones, queremos instituciones nuevas. Y eso solo puede lograrse, según la percepción de los venezolanos, a través de elecciones lo más pronto posible. Porque ante tragedias como estas hay promesas de parte de las instituciones. Eso pasa en Venezuela y en todas partes del mundo. Ciertamente en Venezuela hemos venido viviendo una tragedia política, social y económica. Ahora se unió esta tragedia natural del terremoto. En todos estos escenarios hay promesas por parte de los gobiernos, pero las elecciones no se ganan con promesas. Los gobiernos son juzgados por sus acciones. Y según esta encuesta, para muchos venezolanos el terremoto no solo movió la tierra, también movió la percepción que tienen sobre quienes están al mando del país. La movió aún más porque ya sabemos la percepción que teníamos antes del terremoto, simplemente que la presencia de Estados Unidos había como que bajado los ánimos.
pero con el terremoto y la falta de atención a tiempo hizo que aún bajara más la percepción positiva que se pueda tener del gobierno y de las instituciones gubernamentales. Bueno, esta fue la encuesta hecha por Atlas Intel y difundida por Bloomberg. Si estas encuestas reflejan realmente el sentir de la población, los venezolanos opinan que ya no basta solo con reconstruir carreteras, hospitales o viviendas. También quieren reconstruir la confianza en quienes gobiernan y en las instituciones. Y tal vez un dato explosivo en esta encuesta sea que la opción más apoyada es que las elecciones son ahora más urgentes que antes del terremoto. Porque al final los terremotos destruyen ciudades, pero también pueden derrumbar sistemas políticos. Y la verdadera reconstrucción de Venezuela podría empezar antes de que se coloque la primera piedra para reconstruir los edificios derrumbados. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la reconstrucción de Venezuela puede hacerse con las mismas estructuras políticas de siempre? ¿O esta tragedia terminará acelerando la transformación del país? Te leo en los comentarios.